¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, Juanita. Sí, ya. Ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante, continuando con la exposición de la semana pasada, para hacerles un pequeño recorderis de lo que vimos, así súper rápido. Lo que vimos la semana pasada fue agudeza visual, que se utilizaban las diferentes optotipos para poder medir, para poder cuantificar, 20/20, etcétera, etcétera, que se medía en pies y eso se calculaba en alrededor de 6 metros. También vimos las diferentes ametropías, dentro de las que tenemos la miopía, la hipermetropía. Recuerden que la miopía, el punto focal se encuentra por delante de la retina y usamos lentes divergentes o lentes bicóncavos o lentes negativos para corregir la miopía. En cambio, en la hipermetropía, el punto focal se encuentra por detrás de la retina, por lo cual usamos lentes convergentes o lentes positivos para corregirla. En el astigmatismo ya tiene que ver más de diferentes ejes, no solo un eje afectado, sino que se afectan varios ejes, para lo cual nosotros utilizamos lentes cilíndricos con cierta graduación dependiendo de los ángulos para poder corregir el astigmatismo. Y la presbicia, tiene que ver, recordemos, con la edad, el deterioro de la edad, y estos lentes van a ser multifocales y que pueden ser convergentes o positivos. Ahora vamos con el tema de la retinoscopía. Y la retinoscopía es un tema un tanto complejo, por así decirlo, por lo cual daré los aspectos más básicos para que se puedan entender, ya que esta es una ciencia que va a estudiar la refracción que existe a nivel de todas las estructuras oculares y el paso de la luz. Entonces, primero debemos conocer cómo se hace la retinoscopía o cuáles son los instrumentos que se utilizan para ellos. Primero tenemos que la retinoscopía es un método objetivo de refracción, es decir, que va a medir la refracción directamente. Nosotros mediante un aparato vamos a poder medir la luz que atraviesa ya sea la córnea, el cristalino, llega a la retina y esta luz se va a difundir. Y nosotros, mediante este instrumento que se llama retinoscopio, el cual está compuesto por un cabezal, un mango, un orificio de observación, etcétera, etcétera, vamos a poder observar el reflejo o aquí un tanto para que no se confundan, en la literatura le llaman sombras, aunque es un reflejo del reflejo retiniano que la luz que nosotros proyectamos se refleja sobre el ojo, pero nosotros vamos a observar esto gracias a este aparato que se llama retinoscopio. Además, este retinoscopio va a tener ciertas peculiaridades. Va a contener una fuente de luz, una lente condensadora y va a tener un espejo. Este espejo, dependiendo de la marca, es muy importante que nosotros veamos la marca. El retinoscopio que, por ejemplo, está en el área de oftalmología es el Welch Elling. Entonces, por ejemplo, si nosotros, aquí eh, tiene como un indicador, es una especie de, de muesca que se sube y se baja, y esto va a hacer que el lente sea el espejo sea más cóncavo o más plano. Ya vamos a ver por qué es importante que nosotros sepamos si es plano o cóncavo, porque las sombras se van a proyectar de una u otra forma. Entonces, nosotros más o menos nos vamos a colocar, o es muy similar a lo que se está viendo aquí en esta imagen, cómo se debe hacer una retinoscopía. Nosotros colocamos al paciente y le ponemos un aparato que se llama, se fue el nombre. foróptero, pero le puedes poner una montura de prueba y vas poniendo los lentes, ya sean positivos o negativos, de acuerdo a lo que las sombras te orienten, la dirección que tú nos vas a indicar de la luz y de las sombras
van a hacer que pensemos que es un ojo en ese eje miope o hipermétrope, negativo o positivo, y vamos a colocar lentes que van a ir neutralizando esas sombras. Quiere decir que la luz va a inundar toda la pupila, ya no va a ser solamente una fracción del haz de luz la que se encuentra en la pupila, y esto quiere decir que se ha neutralizado y hemos llegado a la medida del lente en ese eje. Estamos ya con la receta que nos corresponde para determinado paciente en esta receta de refracción, de la refracción o de la medida del lente. Siga. Ya. Entonces aquí tenemos el foróptero que nos sirve para determinar las diferentes esferas positivas, negativas o los diferentes cilindros que vamos a utilizar. Entonces hay que tener en cuenta algunos conceptos antes de comenzar a hacer esta retinoscopía, y una de ellas es la distancia de trabajo. La distancia de trabajo porque a nosotros hacer directamente sin utilizar una lente, a nosotros utilizar únicamente como medida nuestro brazo, va a existir cierta distorsión de la luz y va a provocarse que se dé una miopía. Esto se debe a que se dé una miopía. Esto se debe a que nosotros no estamos utilizando o la luz que se proyecta no va a ser la adecuada para un paciente que es emétrope. Entonces nosotros utilizamos diferentes lentes dependiendo de la distancia a la que nos encontremos. La distancia más común para nosotros poder trabajar es alrededor de 66 centímetros. Entonces, el concepto que deben acordarse es que siempre para iniciar debemos poner una lente de 1.50 para corregir esta distancia de trabajo y que no nos dé unos falsos positivos a nosotros hacer la prueba de la retinoscopía. En Perdón que te cambio, interrumpa. Y es importante otro concepto. La retinoscopía en el adulto puede hacerse evidentemente con la mirada en el infinito, pero sin dilatarle la pupila, sin colirios midriáticos o cicloplégicos. Pero en el niño, en donde el cristalino tiene una acomodación sumamente alta, acomoda, imagínense, hasta 10 dioptrías. Es bastante. En el niño tenemos que paralizarle a ese lente para que la refracción sea real. Si no, va a ser igual una refracción mentirosa. No vamos a tener una medida adecuada porque la acomodación del cristalino terrible, muy elástica en el niño, nos va a mentir la medida. En el niño, un examen muy bien hecho tiene que ser bajo cicloplegia, con colirios midriáticos como la tropicamida, y peor o mejor, la atropina. La atropina, sin embargo, nos va a paralizar la acomodación, pero demora horas, días en revertir el efecto. La tropicamida tiene una duración de 6 horas y nos ayuda, no paraliza totalmente la acomodación, pero nos ayuda bastante para que el examen sea real. Concepto básico: al niño tiene que hacerse el examen bajo cicloplegia o midriasis o paralización del cristalino. Al adulto no. Perdón la interrupción. Siga. ya, entonces recuerden, si se hace la retinoscopía a 50 centímetros, vamos a utilizar una lente de más 2 dioptrías a 66 centímetros, que es, la literatura nos describe que es lo más común a realizar. Vamos a utilizar una lente de 1.50 dioptrías positiva para corregir. Entonces aquí tenemos el aparato y las diferentes partes que nos sirven para poder graduar, para poder ver los grados. Y aquí vamos a ver, esto es que lo hicimos ahí en la consulta de oftalmología. Entonces, como les decía, la distancia de trabajo a 66 centímetros, debemos utilizar una lente de 1.5 dioptrías para poder corregir esta distancia de trabajo. Y aquí debemos tener en cuenta otro concepto que también es importante, que es el punto remoto. El punto remoto es el punto más lejano de la visión nítida
estando la acomodación en reposo, tal como lo dijo la doctora. Nosotros debemos hacer que el paciente mire hacia el infinito. Y como mire hacia el infinito, si nosotros trabajamos a 66 centímetros, debemos corregir estas dioptrías con una lente de 1.5. Entonces, en un paciente que es miope, el punto remoto se va a encontrar entre el examinador y el paciente, más o menos se va a encontrar por aquí. En cambio, en una persona que es hipermetrópe, el punto remoto, en teoría, se va a encontrar por detrás de la cabeza del paciente. Y ya vamos a ver cómo vamos a ir utilizando las lentes para ir corrigiendo este punto remoto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver al observar por la mirilla del retinoscopio? Lo que nosotros debemos ver es el color de la luz. Entonces, nosotros vamos a ir viendo dependiendo de cómo se encuentre la refracción del paciente, vamos a ir viendo de uno u otro color. Por ejemplo, el reflejo rojo anaranjado más claro en sombras directas, como vamos viendo aquí, a medida que el foco o la luz pasa por la retina, este se va a ir iluminando. Sin embargo, también va a proyectar sombras y nosotros podemos ver estas sombras. También vamos a ver el brillo. Si está más lejos del punto remoto, va a verse más tenue el reflejo. También debemos ver la anchura. Si está más lejos del punto remoto, se va a ver más fino y así sucesivamente. Entonces, nosotros debemos tener un protocolo de observación, es decir, que debemos ir paso por paso para ir observando y ir haciendo una retinoscopía adecuada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a colocar el retinoscopio o la luz del retinoscopio haciendo una franja vertical y vamos a observar directamente el ojo del paciente. Al hacer esto, nosotros exploramos el meridiano horizontal, es decir, los 180 grados, la línea que se encuentra aquí para los 180 grados. Entonces, vamos a ir viendo que a medida que nosotros pasamos la luz de un lado hacia el otro, vamos a observar diferentes sombras. Entonces, en un paciente hemétrope, como vemos en la imagen izquierda, no va a haber ningún tipo de sombra. Toda la retina se va a iluminar. Entonces nosotros sabemos que no existe un defecto de la refracción. Sin embargo, un paciente que presenta miopía, vamos a ver una sombra, pero esta va a ser una sombra inversa. Es decir, que al nosotros pasar la luz del retinoscopio de un lado, se va a proyectar una sombra hacia el lado contrario. En cambio, en una persona que es que presenta hipermetropía, la sombra va a seguir al mismo lado que nosotros proyectemos la luz. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta de qué defecto de refracción se trata en este plano horizontal. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta con qué espejo estamos trabajando. Si trabajamos con el espejo plano, va a ser como les decía, es decir, sombra inversa, miopía, sombra directa, hipermetropía. Pero si el espejo es cóncavo, la situación se va a revertir, es decir, que sería al revés. Además de esto, nosotros debemos observar la franja horizontal, es decir, le damos vuelta a la luz del retinoscopio y vamos a observar el meridiano vertical, es decir, el meridiano que se encuentra a los 90 grados. Y es prácticamente lo mismo que vamos a seguir haciendo para poder corregir. También debemos observar muy bien la luz, ya que no solo pueden proyectarse las sombras como vemos aquí, es decir, las sombras en un mismo plano o en un mismo eje, sino que pueden presentarse también como en oblicuas. Las sombras pueden presentarse oblicuas y esto se debe principalmente al astigmatismo. Y nosotros sabemos que debemos corregir el astigmatismo con cilindros. Lo mismo, hacemos de cada uno de los ejes y vamos a ir corrigiendo. Entonces, por ejemplo, los doctores eh, de oftalmología
me presentaron o me mostraron un simulador que es súper bueno para que nosotros no solo podamos observar cómo funciona esto de la retinoscopía, sino también podamos irla simulando. Entonces ya más o menos aquí estaba haciendo una simulación, pero podemos poner AO que en el buscador y ponemos Retinoscopy Simulator y les va a aparecer esto. Y es como para ir jugando con las sombras y las luces que les decía. Entonces nosotros primero establecemos una distancia de trabajo que es a 1.5 y eh, vamos poniendo las diferentes lentes o las diferentes eh, alteraciones que pueda tener nuestro paciente. Si es una hipermetropía, vamos a poner lentes negativos. Si es miopía, vamos a ir poniendo lentes negativos. Y dependiendo del eje, en este caso estamos trabajando en un eje de 90 grados, como ven aquí, al pasar nosotros la luz, esta se va a proyectar y vemos que en este caso sigue la sombra, va a seguir a lo que es la luz del Estamos telescopio. trabajando en el eje horizontal, 0, 180 grados. Y así vamos a ir jugando con las lentes para poder obtener lo que ven aquí, que toda la retina se ilumine por completo y podamos corregir ese error de refracción. En este caso lo corregimos con una de 2.50. Recordemos que ya estábamos trabajando con una distancia de 1.5 y lo único que debemos hacer es que sea una esfera positiva de 1 y con eso ya logramos corregir la alteración del paciente. Y así podemos ir jugando, igual podemos ir jugando para ver si tiene alteraciones de tipo cilindro, como puede ser astigmatismo, y ya dentro del astigmatismo es más complejo irle poniendo los grados para ir corrigiendo. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, les puedo pasar el link de este simulador, que es muy interactivo para nosotros poder ir corrigiendo los errores de refracción. Y quiere decir que si en el eje vertical y en el eje horizontal logras neutralizar ese reflejo con un lente de igual medida, por ejemplo, -2 vertical y -2 horizontal, tenemos una esfera, un ojo miope puro. Pero si en un eje tenemos un valor diferente al otro, tenemos un astigmatismo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. El astigmatismo es la diferencia entre el eje vertical y el horizontal y usualmente está dado por la curvatura de la córnea. Siga. Ya, eso sería todo. Muy bien, muy buena tu clase. Muchas gracias, Juan. Continuemos con el otro tema, por favor. Ya, Doc, buenas tardes. Mi nombre es Camila Vega. Buenas tardes, igual compañeros. Yo les voy a hablar sobre la anatomía y la fisiología de los músculos extraculares. Entonces, bueno, para empezar hablando sobre la anatomía, primero vamos a hablar sobre la anatomía de los músculos extraculares y después vamos a hablar sobre la parte de la fisiología. Entonces, primero tenemos que quedar claros que existen 7 músculos extraoculares. 4 van a ser los músculos rectos, que este es el músculo recto superior, el músculo recto inferior, el músculo recto medial o interno y el músculo recto medial, externo o lateral.
tenemos dos músculos oblicuos, el inferior y el superior, y también tenemos un músculo elevador del párpado superior, que, bueno, como dice su nombre, la función de este va a ser la elevación del párpado. Ya. Hablando del recto medial o del recto interno, al igual que los demás rectos, esto vale recalcar desde ahorita, su origen va a ser en el vértice de la órbita y está dado por medio de un tendón. El tendón tiene el nombre de anillo de Zinc, como podemos ver aquí, o también como anillo tendinoso común. Este vale recalcar que es un tendón que se inserta, a ver, en la parte medial de la fisura orbitaria superior, y tanto el recto medial como el recto lateral van a tener en este caso, una longitud de 40 milímetros. El músculo medial lo que va a hacer es transcurrir, como los dice su nombre, medialmente a la órbita. O viéndolo de otro modo, podemos ponerlo que va a irse al lado nasal. Perdón que te ¿Ya? interrumpa. Perdón. Entonces, muy importante la anatomía que estás mencionando, el anillo de zinc, y cuando en cirugía yo hago los bloqueos retrovulvares, me voy al vértice de la órbita y justamente la oftalmoplejía que se consigue con la anestesia en esta zona es por este origen muscular, ¿sí? Común en ese lugar, a través del anillo de zinc. Perdón, la interrupción, siga. Ya. Listo, Doc. Entonces, además de esto, el músculo recto interno va a tener un tendón que mide 4.5 milímetros y este lo que va a hacer es insertarse a 5 milímetros medial a la órbita. La función principal de este músculo va a ser la aducción, es decir, es un movimiento que se hace hacia el plano medial y está inervado por el tercer par craneal. Tenemos también el recto externo, que como ya dije, su origen es del anillo de zinc, su longitud es de 40 milímetros, va a tener igual un tendón de 7 milímetros y su inserción va a ser igual a manera lateral a 7 milímetros del esclera. En cuanto a su función, esta va a ser aducción, es decir, que se va a ir hacia el plano lateral y va a estar inervado por el sexto par craneal o el nervio abduces. Pásale, porfa. Tenemos igual el recto superior y el recto inferior, que su origen igual está dando en el anillo de zinc, su longitud es de 40 milímetros, el recto superior tiene un tendón que va a medir en cambio 6 milímetros y su inserción está dado en la parte de arriba del esclera, mientras que el del recto inferior, su tendón es de 7 milímetros y su inserción va a ser de 6 milímetros y este se va a dar en la parte inferior del limbo. En cuanto a las funciones del recto superior, su función, como dices, es la de elevación y la del recto inferior va a ser la de presión. Estos van a estar inervados ambos por el tercer par craneal. ¿Pásale? Ya. Aquí vamos igual a hacer una pausita para explicar lo que es el espiral de Tilo, puesto que se conforma por los 4 rectos que hablamos de anteriormente. Entonces decimos que esta es una línea imaginaria que va a unir las inserciones de los músculos rectos y va a tener sobre todo gran importancia en las cirugías oftalmológicas. Entonces, ¿por qué se llama una espiral? Es porque como pueden ver en la imagen y de lo que les estaba explicando, las inserciones de los tendones no son iguales, sino que, bueno, de hecho, cuánto medía variaba acorde al libro que uno leía, pero estaba los valores variaban entre 0,5 más o menos. Entonces, la inserción del recto medial decía que era a 5,5 milímetros, del recto interno era de 6,5, del recto lateral de 6,9 y del recto superior 7,7. Entonces, si nosotros dibujaríamos una línea entre estas mediditas, sale un espiral y es por eso que el nombre es espiral de Tilo. Ya, continúale. Ya, vamos ahorita con los oblicuos, con el oblicuo superior y el oblicuo inferior. El músculo oblicuo superior lo que va a hacer es tener como dos porciones, una tendinosa y una muscular. Y la porción tendinosa es la que va a aparecer después de que el músculo salga desde su origen, que es del vértice de la órbita, hacia la fosita troclear, donde va a haber la tróclea, que es un anillo de tipo fibrocartilaginoso. Y bueno, posterior a esto, saliendo de la tróclea se vuelve tendón y aquí es cuando se va a insertar en la porción superolateral, en la superolateroexterna de la esclera. La función de este va a ser la función interna y va a estar inervado por el cuarto par craneal.
Mientras que el oblicuo inferior va a tener su origen en el hueso maxilar lateral al conducto nasolagrimal. Y este tiene una longitud de aproximadamente 37 milímetros, su tendón es de 7 milímetros y se va a insertar en la porción inferolateral externa del esclero. Este va a ser la función eh, opuesta al superior, que es la torsión externa, y este va a estar inervado por el tercer par craneal. La inserción de los músculos oblicuos es fundamental para su función, porque si están delante o detrás del ecuador, la contracción va a hacer que el ojo se deprima o se eleve. El oblicuo superior deprime el ojo. El oblicuo inferior, además, lo eleva. Esto es importantísimo. Ya verán en patologías. Tercer par craneal, por ejemplo, ya nos vas a hablar de la inervación. Y ahí van a recordar este concepto cuando hablemos de ciertas parálisis musculares, para ver qué músculo todavía se encuentra funcionante y tener un diagnóstico de qué par craneal está comprometido en las patologías determinadas. Siga. Ya, pasale, por favor. Ya, por último vamos a hablar del elevador del párpado superior. Su origen va a estar en el vértice de la órbita del ala menor del hueso esfenoides. Va a medir igual 40 milímetros, el tendón mide 14 milímetros, su inserción va a ser en la superficie anterior del tarso y como ya les mencioné, lo que va a hacer es elevar el párpado superior. Y su inervación va a estar dada por el tercer par craneal. Pásale, por favor. Ya, vamos a hablar igual un poquito sobre la irrigación de los músculos extraoculares. En su conformación, estos cuentan con una vascularización un poco especializada que se va a dar principalmente por la arteria carótida común. Si bien recordamos, la arteria carótida común se va a dividir en una arteria carótida interna y en una carótida externa, que lo que van a hacer aquí es dividir, la carótida interna lo que va a hacer es originar a la arteria oftálmica y la arteria oftálmica es la que va a dar origen a las ramas musculares lateral, medial y a la arteria lagrimal. Y la rama muscular lateral es la que va a irrigar al recto superior, al recto lateral, al elevador del párpado y al oblicuo superior. Además, igual la rama medial lo que va a hacer es irrigar el recto inferior, el recto interno y el oblicuo inferior. Mientras que lo que va a hacer la arteria lagrimal es irrigar al recto lateral. De ahí, en cambio, la carótida externa va a originar la arteria infraorbitaria, que esta lo que va a hacer es irrigar la parte del recto inferior y el oblicuo inferior. Y en cuanto al drenaje venoso, este se va a dar por la vena central de la retina, en la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior, a través de la fisura orbitaria correspondiente para cada ojo. Y esto lo que va a hacer es drenar ambos vasos en el seno cavernoso. Ya, pásale por. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Ahora vamos a hablar de la fisiología de los músculos extraoculares. Entonces, para ingresar a este tema, vamos a dar primero algunas definiciones. Pásale, por favor. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es el eje visual y lo que es el eje orbitario. Hablamos del eje visual, que es el eje que va desde la fóvea del ojo va desde la fóvea del ojo a un punto fijo. O sea, es decir, sí, a un punto fijo, ¿ya? Y en cambio el eje orbitario es una línea que va a pasar desde el polo posterior a través del centro de la córnea. Estos dos ejes no están en concordancia, puesto que el eje visual se debe a que puesto que el eje visual lo que pasa es que la fobia suele estar ligeramente temporal respecto al centro anatómico que tiene el eje
el eje del polo posterior. Entonces, por ende, no suelen nunca corresponder, no suelen estar como que iguales. Entonces, puedes pasarle, por favor. O sea, solo dale clic. Entonces, bueno, en esta imagen igual vamos a ubicarnos un poco sobre lo que vamos a ver después, que es que es para ver qué músculo predomina qué movimiento predomina en el músculo que estamos viendo. Entonces, bueno, podemos decir que aquí vamos a decir que las paredes lateral y las paredes mediales de la órbita van a formar un ángulo de 45 grados entre sí. Y esto, ¿por qué se debe? Porque las órbitas no son paralelas. Entonces, por ende, forman un ángulo de 45 grados. Y bueno, por tanto, si es que nosotros ponemos el eje orbitario, lo que pasa es que se va a formar un ángulo de 22,5 grados, que en muchos libros lo aproximan y dan un ángulo de 23 grados en total. Y este ángulo lo que hace es, a ver, es importante para reconocer los músculos junto con el eje visual. ¿Pásale? Ya. Igual aquí vamos a tener los ejes de Fick y el plano de Listing. Hablamos que los ejes de Fick son los ejes principales de la rotación del ojo, es decir, los movimientos que nos va a hacer el ojo. Entonces, vamos a tener tres planos, un plano X, un plano Y y un plano Z. En el plano X, vamos a decir que es un plano transversal. Y aquí los movimientos que vamos a ver son elevación y depresión. El plano, en cambio, Y son movimientos torsionales o de rotaciones y se van a producir sobre un eje de tipo sagital. Entonces, este eje sagital, igual voy a recalcar que va a atravesar al ojo de delante hacia atrás y es muy similar al eje anatómico del ojo. En cambio, tenemos igual un plano Z y este va a ser un plano de tipo vertical. Aquí los movimientos que vamos a ver son movimientos de aducción y de abducción. Y todos estos ejes los podemos encontrar igual en un plano, que es el plano de Listing. Y este es un plano de tipo coronal. Se dice que es como un plano imaginario, que lo que va a hacer es atravesar el centro de rotación del globo ocular y por aquí van a cruzar los ejes de Fick. Pásale por fin. Ya, entonces siguiendo con lo que nos decían las bibliografías, habían también algunos movimientos oculares de los cuales nosotros teníamos que saber el concepto, como son las ducciones. Nosotros decimos que las ducciones son movimientos monoculares, es decir, de un solo ojo, y estos se dan alrededor de los ejes de Fick, que es lo que ya hablamos, movimientos de aducción, de abducción, de elevación, de presión. Ya, hablamos de movimientos, en cambio, de versiones, que son movimientos binoculares, es decir, van a involucrar a los dos ojos y estos van a ser de tipo simultáneos y conjugados. Entonces, aquí vamos a encontrar movimientos como, por ejemplo, mirada a la derecha, mirada a la izquierda, mirada hacia arriba, mirada hacia abajo, mirada hacia arriba y a la izquierda, mirada hacia abajo y a la derecha, entre otros. También tenemos las vergencias, que estos van a ser movimientos igual binoculares, van a ser simultáneos y estos en cambio van a ser no conjugados, es decir, van a ir en direcciones opuestas. Aquí tenemos de igual forma movimientos de tipo convergentes y divergentes. Es decir, aquí se van a dar movimientos en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Tenemos igual Cami, disculpa que te interrumpa. Ahorita se va a terminar la reunión y ya les mando el link de la siguiente reunión al grupo para que se unan por. Listo. Entonces paremos para que no se corte en un momento inapropiado. Doc, ¿continuó? O esperamos un ratito. Ya estamos todos. Ya, Por listo. favor. Entonces, vamos con las posiciones de la mirada, que estas se supone que van a ser
posiciones cardinales en las que cada músculo de un ojo, el principal movimiento, es el principal responsable del movimiento del ojo hacia dicha posición. Entonces, bueno, aquí esto de las posiciones de la mirada nos hablaba de que podían haber las 6 posiciones o las 9 posiciones, que son las que les voy a explicar más después, pero incluyen las que ya les dije de abducción, aducción, mirar hacia arriba y a la derecha, mirar hacia arriba y a la izquierda o hacia abajo. Pásale, por favor. Ya, entonces eso es lo que estamos viendo ahorita. En cuanto a las posiciones de la mirada, aquí vamos a tener posición primaria, posiciones secundarias, posiciones terciarias y también las posiciones cardinales, que lo que van a hacer es permitir aislar la función del músculo, que es lo que les estaba comentando hace un momento. Entonces nosotros hablamos de una posición primaria cuando la persona a la que vamos a evaluar está sentada derecha, mirando al frente y con un punto fijo al horizonte. Hablamos de posiciones secundarias cuando existe la supraversión, que es mirar hacia arriba, la infraversión, que es mirar hacia abajo, levoversión, que es mirar hacia la izquierda, y dextroversión, que es mirar hacia la derecha. Y bueno, las posiciones terciarias, como ven, son posiciones combinadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se van a combinar la infraversión con la dextroversión o la levoversión y con esto va a salir una posición terciaria. Es decir, si nosotros combinamos infraversión con levoversión, vamos a tener la infralevoversión, que es la mirada hacia abajo a la izquierda. Si es que nosotros combinamos la supraversión con la dextroversión, vamos a tener la mirada hacia arriba y hacia la derecha. Pásale por. Y bueno, aquí, entonces, a partir de lo que les hablé de la posición primaria de la mirada, vamos igual a hablar un poquito más sobre los movimientos de los músculos rectos y de los oblicuos y también de los oblicuos. Eh, si hablamos horizontales, son el recto medial y el recto lateral, que va a ser, lo que va a hacer es irse hacia el lado nasal, el limbo superior, y con esto se da la torsión. Y el globo ocular, en cambio, lo que va a hacer es irse hacia el lado medial, por lo cual se va a aducir. Mientras que el recto inferior igual está, como dijimos, el eje visual a 23 grados y su acción primaria lo que va a hacer es la depresión. Sin embargo, aquí también van a pasar otros 2 eventos, que son la extorsión y la aducción. Entonces, lo que va a pasar aquí es que el limbo superior se va a ir para temporal o para el lado lateral y aquí va a pasar la extorsión. Y después lo que va a pasar es que también el globo ocular se va a ir hacia el lado interno, por lo cual se va a aducir. Esto igual se entendería con las flechitas azules que se encuentran en la imagen, para que más o menos se entiendan. Y bueno, pásale por fin. Entonces, estábamos hablando que igual se puede aislar la acción del músculo principal, pero esto se puede hacer con la alineación de los 2 ejes que tenemos aquí, que va a ser el eje muscular junto con el eje visual. Como ya dijimos aquí, este ángulo que se forma es de 23 grados. Entonces, nosotros para poder ver cuál es la función más fuerte de este músculo, lo que tenemos que hacer es mover el eje visual hacia el músculo, hacia el eje, en este caso, del músculo. A ver, aquí lo que va a pasar es que si quiero aislar la acción de este músculo, vamos a alinear mis 2 ejes. Y esto lo vamos a hacer en abducción.
Entonces aquí los ejes van a coincidir y ¿qué va a pasar aquí en el recto superior? Es que el músculo no va a tener otra acción más que la de la elevación. Mientras que también podemos hacer que el globo ocular vaya en otra dirección, que es la aducción. Y esta se va a hacer en 67 grados. Entonces, cuando se alinean a 67 grados estos ejes, va a haber un ángulo de 90 grados y en esta posición el recto superior lo que va a lograr es que ya no actúe como un elevador, sino como un intorsionador. Y algo similar va a pasar en el recto inferior. Aplástale el clic un ratito. Ya. Entonces, en esta imagen vamos a ver que igual está el ángulo de 23 grados con el eje visual. Y bueno, lo que se va a hacer aquí para aislar la acción de los músculos es que se va a llevar a temporal los planos en abducción. Y aquí la posición principal que nos va a dar es el caso de que el recto inferior va a ser un depresor. Sin embargo, si lo hacemos de la otra forma, de aducción a los 67 grados, si se acerca el eje visual hacia la aducción, el recto inferior ya no va a ser de depresión, sino lo que va a hacer es actuar como un extorsionador. No sé si es que se diga bien así la palabra, pero bueno, lo que va a hacer es la extorsión. Ya, pásale, porfa. Entonces, para el oblicuo superior, igual vamos a conocer que este va a tener tres acciones. La principal va a ser la intorsión, la secundaria es la depresión y la terciaria va a ser la abducción. Y bueno, para aislar la acción de este músculo, lo que nosotros vamos a realizar es lo mismo que con los músculos rectos anteriores. Sin embargo, aquí lo que va a cambiar es la angulación, puesto que ya no va a ser de 23 grados, sino va a ser de 51. Entonces, aquí se va a aducir al eje visual hasta los 51 grados para que coincida con la línea de los músculos. Y en esta posición, pásale por fin para que salgan las otras imágenes. Y en estas imágenes lo que va a pasar es que si se lo aduce a 51 grados, el músculo va a actuar como depresor. Sin embargo, si se lo aduce a los 39 grados, si no entiendes lo de los 39, es porque 51 más 39 nos va a dar los 90 grados de los que estábamos hablando hace un rato. Entonces, cuando pasa esto, el oblicuo superior lo único que va a causar es intorsión. Pásale por fin. Ya, lo mismo va a pasar aquí en el oblicuo inferior. Cuando se le mueve a un ángulo de 51 grados, la acción del oblicuo inferior va a ser actuar como un elevador. Mientras que si nosotros movemos a este músculo a los 39 grados, la principal acción va a ser la extorsión. Es decir, aquí cambió igual un poquito. Bueno, ¿sale? Para ya ir terminando el temita, vamos a hablar igual de algunas leyes importantes que nos mencionaban los libros, que son las leyes de los movimientos oculares. Tenemos la ley de Sherrington o de inervación recíproca y la ley de Herring. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Sherrington? Que nosotros, en primer lugar, esta es una ley monoocular, es decir, de un solo ojo. Y aquí vamos a tener dos músculos, uno agonista y otro antagonista. Entonces, la ley nos dice que la misma inervación que recibe un músculo para cumplir su función, el músculo contrario o el músculo antagonista lo que va a hacer es relajarse y recibir la misma inervación para poder hacerlo. Entonces, un ejemplo para entender mejor cómo funciona esta ley de Sherrington es poner a los rectos horizontales. Es decir, que si yo quiero hacer abducción con el músculo recto lateral, el músculo recto medial lo que tiene que hacer aquí es relajarse para poder dar paso a esta acción. Y lo mismo pasaría en viceversa, es decir, si es que yo quiero mover el músculo recto medial, mi músculo recto lateral lo que tiene que hacer es relajarse. Y así se cumple la función de la movilidad. Pásale por fin.
Mientras la ley de Herring o la ley de correspondencia motora es una ley que se aplica para los dos ojos, es decir, es binocular. Y bueno, en esta ley, en cambio, lo que nos dice es que los impulsos nerviosos van a ser simétricos. Y esto se va a dar para los músculos yunta o yugo. Los músculos yunta o yuga son pares de músculos que se da uno en cada ojo y que van a producir movimientos oculares conjugados. O sea, es decir, que son músculos que van a colaborar entre sí para poder dar una acción, como va a ser la dextroversión o la levosuperversión o la levoinfraversión. Pásale por fin. Y bueno, en esta imagen de acá vamos a ver lo que son los músculos yunta. Es decir, si nosotros queremos hacer una elevación hacia la derecha, nosotros necesitaríamos de dos músculos, que son el recto superior y el oblicuo inferior. Si es que nosotros queremos mover los ojos hacia abajo y hacia la izquierda, necesitamos el oblicuo superior y también el recto inferior, que es lo que explicábamos al principio de la exposición. Y bueno, pásale por fin. Para ya acabar, igual quería preguntarles, es solo una preguntita, ¿de cuál músculo creen ustedes que se encuentra hiperfuncionante en este caso? ¿Y por qué? Los doctores que estuvieron en la rotación, Kevin, Juan, John, ellos te van a responder. Si es que no responde alguien más, vamos, responda. Ya, doctor, ahí el que está dominando, si está mirando hacia temporal elevación, es el oblicuo menor, el que Y debería, también el recto superior. O sea, sí, sí Sí, está el el ojo recto izquierdo. superior y el oblicuo menor. ¿Qué dice el doctor? Sí, Doc, es el oblicuo inferior izquierdo y también el recto. Es evidente que es del oblicuo inferior, ¿no? Muy bien, muy bien. Hermosa tu exposición. Estoy complacida. Cada exposición le va ganando a la precedente. Se nota que son personas interesadas, responsables y eso me da mucha alegría. Bien, entonces vamos a continuar con anatomía de los párpados y posteriormente hoy vamos a terminar con el tema que me corresponde, que es estrabismo. Antes de avanzar, pregunto, si tengo una limitación en la dextroducción derecha, dextroducción del ojo derecho, está abolido ese movimiento, hay una abolición en la dextroducción derecha, ¿qué músculo está comprometido? Diagnóstico. ¿Qué par craneal? ¿Quién da más? es, a ver ¿Cómo? si de extroducción a la derecha es el recto, Ajá, eh, ¿qué recto? de extroducción es hacia medial, levo, No, dextro Es es hacia derecha. temporal. Ducción, exacto. Ducción es solo un ojito, el ojo derecho, porque es en ese movimiento en donde está abolido ese movimiento. Dextroducción derecha quiere decir, en otras palabras, que el ojo derecho no avanza hacia temporal. Todos los movimientos están perfectos, pero al llevar los ojos hacia la derecha, el ojo derecho no avanza. ¿Qué músculo está
comprometido y qué par craneal? El óculo motor. ¿Cuál? Tercer par. No, Es que doctor, no. El ojo no va hacia temporal. Entonces sería el sexto par craneal. El recto Entonces, lateral, El recto inervado lateral, por el perdón. sexto par craneal. Muy bien. Esa voz es conocida. John, Sí, doc, muy yo. bien, muy bien. Listo, mis doctores. Entonces, tengo otro caso. El paciente acude a la consulta y presenta tosis superior izquierda. Reviso, elevo el párpado y tiene la pupila en midriasis y el ojo izquierdo está desviado hacia temporal e inferior. Realizo los movimientos conjugados de los ojos y absolutamente no puede ni elevar, ni deprimir, ni llevarle al ojo izquierdo hacia nasal. ¿Ya? El ojo derecho no tiene ningún problema, pero el izquierdo está desviado hacia temporal e inferior, dosis palpebral y midriasis. ¿Qué músculos están actuando? ¿Qué nervios están comprometidos? ¿Qué pares craneales están comprometidos y cuáles no? Cuéntenme, doctores. Después de la brillante exposición que su compañera dio, ya tienen la respuesta. Diagnóstico. podría ser el recto inferior y estar afectado al tercer par. Tercer par. Está afectado el tercer par. ¿Qué músculos inerva el tercer par craneal? ¿Qué músculos? el recto superior y el recto medial. ¿Solamente Y el esos dos? El oblicuo, El recto el menor. inferior. menor. Ya. Recto superior, recto interno o medio, oblicuo, menor, y te falta un recto Recto inferior. Recto inferior. y recto inferior. Entonces están todos estos músculos abolidos, porque es una parálisis del tercer par. Y recuerdan el origen, el anillo de zinc, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué músculos están funcionantes y qué pares craneales están indemnes? Tercer par craneal comprometido. El ojo está desviado porque todavía está funcionando hacia temporal y hacia inferior, ¿sí? ¿Qué músculos funcionan y a qué par craneal se corresponden? El oblicuo superior y ¿Que el le lleva el oblicuo ojo hacia dónde? hacia inferotemporal. Perfecto, inferior, hacia inferior. Y Y ese inerva el cuarto par craneal y hacia patético. y el Ajá, recto lateral que sería inervado por el sexto. exacto. Entonces, la típica imagen de un paciente que tiene parálisis del tercer par es desviación del ojo temporal e inferior. Está indemne el sexto par craneal, motor ocular externo y el oblicuo mayor, inervado por el cuarto par craneal patético. Muy bien. Por favor, continúe con la anatomía correspondiente. Gracias. Listo. Bueno, buenas noches, compañeros. Ahora vamos a ir viendo sobre la anatomía y la fisiología del párpado y la conjuntiva. Y cabe recalcar que tanto el párpado como la conjuntiva forman parte del aparato de protección del ojo, que está aquí va a comprender de cada uno de los lados una ceja, dos lagrimas. Entonces hoy vamos a estar hablando de lo que es el párpado y la conjuntiva.
Entonces, empezando por los párpados, estos de aquí son dos velos opúsculo-membranosos, va a haber uno superior como uno inferior a cada lado, y estos de aquí van a estar situados en la parte, o sea, van a estar situados delante del globo ocular, y estos pueden ponerse en contacto el uno con el otro, separarse, para dejar descubierta una parte que es variable en la parte anterior al globo ocular. El párpado superior va a ser mucho más alto y más móvil que el párpado inferior, y este de aquí, el párpado superior, va a terminar en la parte de las cejas, y el párpado inferior, por su parte, se va a fundir con la mejilla. Ahora, describiendo la anatomía del párpado, en su cara anterior, este de aquí va a ser convexa, especialmente, o sea, va a ser convexa cuando los párpados hayan en contacto, y va a estar moldeada sobre el globo ocular, y va a estar cubierta por lo que es la piel. En cambio, en su cara posterior, va a ser cóncavo y va a estar tapizado por una mucosa que es la conjuntiva, y va a estar moldeado igual sobre el globo ocular. Ahora, en cuanto a los extremos del párpado, están unidos en sus extremos por dos comisuras: la comisura medial, que va a ser levemente saliente, y la lateral, que va a ser un poco más alargada y prolongada, debido a las arrugas que se acentúan sobre la piel con esta edad, y es aquí donde se sitúa lo que coloquialmente se conoce como las patas de gallo. Ahora, hablando de los bordes, tenemos el borde adherente. Va a haber un borde adherente superior e inferior, que va a estar limitado por lo que es el surco orbitopapebral, que va a ser mucho más marcado en la parte de arriba. Por otra parte, tenemos el borde libre, que va a ser grueso, y este de aquí va a estar dividido en dos, por lo que es la papila lagrimal. La parte medial va a ser redondeada y va a ser lisa y va a ser pequeña. Esta parte de aquí, en cuanto a pelo, se va a encontrar desprovista de estos, y la parte lateral, por su parte, va a ser mucho más larga y ya va a ser prolongada, y que se continúa con pelos curvos, que es lo que son las pestañas. Estas pestañas, como sabemos, se continúan de manera larga sin entrecruzarse, y luego vamos a tener que van a estar tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, y que cuando los párpados están cerrados, se continúan estos bordes, pero como les mencionaba, sin entrecruzarse. Detrás de estas pestañas se encontrará la piel, que se va a continuar con la mucosa posterior, y estos dos bordes libres, ¿dónde van a limitar? Van a limitar en la hendidura papebral, que es ovalada. Entonces, es importante recordar que esta hendidura papebral va a tener un eje transversal, que va a ser el eje mayor, y que este de aquí es muy variable entre un individuo y otro, y también es muy variable entre diferentes poblaciones. Principalmente, por ejemplo, tenemos las poblaciones asiáticas, que va a ser bastante igual variable esto, y sobre todo esto es variable entre individuo e individuo de acuerdo con la separación de los párpados. Entonces, además de esto, cuando los bordes de los párpados entran en contacto, se van a transformar en una línea que se va a encontrar cóncava hacia la parte de arriba. También cabe mencionar que el párpado superior va a ser mucho más grande y con mayor movilidad que el inferior, y que también aquí es importante mencionar que con el envejecimiento, la piel que se encuentra sobre el párpado superior, que es una piel bastante delgada, tiende a colgar sobre el pliegue papebral, y que ya puede llegar a hacer contacto con las pestañas. Además de que en el paciente adulto mayor también se va a adelgazar el tabique orbitario, y también se pueden llegar a apreciar las almohadillas de grasa subyacentes. Entonces, en sí, los párpados tienen una constitución anatómica que se va analizando por capas, y eso vamos a ir viendo de adelante hacia atrás, ya que primero vamos a tener la piel, que como les mencionaba es bastante fina y es móvil. Luego vamos a tener una capa de tejido conectivo subcutáneo, que va a ser laxa. Luego la capa muscular estriada, que va a estar formada por la porción palpebral del músculo orbicular del ojo, y en la profundidad va a estar cubierta por un tejido conectivo laxo. Siguiendo a esto, tenemos una capa fibrosa, que va a tener una porción marginal, que van a ser los tarsos de los párpados, y una parte periférica, que van a ser los ligamentos anchos. Ahora luego tenemos los tarsos, y ya sí, los tarsos, tanto lateral como medial, por un ligamento que va a estar que se va a insertar en lo que es la pared ósea correspondiente de cada órbita. Ahora, volviendo a lo que era la constitución anatómica, luego de los tarsos vamos a tener los tabiques orbitarios, que vamos a tener el superior y el inferior.
¿Y estos de aquí qué son? Estos son membranas fibrosas que se van a unir, a los tarsos con el contorno de la órbita. Y estos de aquí van a estar unidos de manera lateral con el ligamento palpebral lateral, que estos de aquí van a quedar por detrás del ligamento medial para dejar lugar para que se ubique el aparato lagrimal. Luego de esos tabiques orbitarios viene lo que es la capa muscular lisa, que va a estar formada por fibras verticales, y estas de aquí van a estar extendidas desde el borde orbitario hasta el borde libre del tarso. Luego de esta capa muscular lisa viene la capa mucosa. Y la mucosa en sí, ¿por qué va a estar formada? Por la conjuntiva, que después de que tapiza la cara profunda de los párpados, esta de aquí se va a reflejar para revestir el segmento anterior del globo ocular. Posterior a esto van a seguir las glándulas de los párpados. Y en sí, las glándulas de los párpados tienen en sí 3 clases de glándulas que les son propias a sí mismas. Y estas de aquí tenemos a las glándulas tarsiales, que también se conoce como glándulas de meibomio, que van a ser glándulas en racimo que se sitúan en el espesor de los tarsos, y por cada párpado hay entre 25 a 30. Estas de aquí se van a abrir en el borde libre detrás de las pestañas. Luego tenemos a las glándulas sebáceas, que se van a encontrar anexadas a los folículos pilosos de las pestañas. Y como vemos, también menciona el gráfico las glándulas de Sayce, que esta de aquí se menciona que son unas glándulas sebáceas que se encuentran en la parte periférica donde inician las pestañas. También van a ver las glándulas ciliares, también conocidas como glándulas de Moll, que estas de aquí son glándulas sudoríparas rudimentarias y también se abren hacia las pestañas. Ahora, hablando un poco sobre lo que es la vascularización del párpado, primero hablando de las arterias, es muy importante saber que el párpado tiene una vascularización muy rica y que cada uno de estos va a poseer una arteria principal, la arteria palpebral superior y la arteria palpebral inferior, que estos de aquí van a ser ramas de la arteria oftálmica. Entonces, estas de aquí siguen de medial a lateral el borde libre de los párpados, entre el músculo orbicular y el tarso. Estas de aquí se van a anastomosar en la parte lateral, y además de esto van a recibir ramas de la arteria, tanto la supraorbitaria, la infraorbitaria, la nasal, la lagrimal, la temporal superficial y también la facial transversa. Entonces, si vemos en la imagen, se forman como unos arquitos, porque todas estas arterias en cada párpado terminan formando estos arcos, un arco lateral en el borde distal de los tarsos y también un arco medial en su borde proximal. Entonces, de todos estos arcos se van a originar ramas que se van a distribuir por alrededor de los párpados, que también van a terminar formando 2 redes, que son la red pretarsiana, que depende del arco medial, y la red retrotarsiana, que es procedente del arco lateral. Ahora, hablando de la parte venosa, igual aquí se van a formar 2 redes. Tenemos a la red retrotarsiana o subconjuntival, que termina en la vena oftálmica, y también vamos a tener una red pretarsiana que va a terminar lateralmente en la vena temporal superficial y de forma medial va a terminar en la vena facial. Ahora, hablando de los linfáticos, en los párpados, aquí también se van a formar redes, y estos de aquí van a drenar, se terminan ordenando en una red pretarsiana y otra red que es retrotarsiana. Entonces, todos estos linfáticos que se encuentran en dirección lateral se van a dirigir a los nodos preauriculares y paratiroideos, y por otra parte, los que se encuentran de posición medial van a seguir a la vena facial y van a terminar en los nodos submandibulares, que como vemos aquí, lo que más nos indica es los ganglios preauriculares y los parótidos, y también los ganglios linfáticos submandibulares. Ahora, la inervación de los párpados también es muy importante. En sí, los nervios sensoriales que se distribuyen en los párpados derivan de la primera y la segunda división del nervio trigémino, del quinto par craneal. Entonces, los nervios lagrimal, supraorbitario, supratroqueal, infratroqueal y tasal externo van a ser ramas de la parte oftálmica del quinto par craneal, mientras que por la parte de la división maxiliar o segunda división del trigémino vamos a tener a los nervios infraorbitario, al ramo inferior o temporomandibular y al ramo superior, que también se conoce como el ramo lagrimo-palpebral. Ahora, hablando un poco sobre los músculos y todo lo que es el movimiento del párpado, es importante mencionar a los retractores de los párpados, ya que estos van a estar involucrados en el accionar de la apertura de los párpados,
y están formados en sí por un complejo facial que tiene componentes no solo de músculo estriado, sino que también tienen componentes de músculo liso. Entonces, a todo este conjunto de todas estas fibras musculares se le va a conocer como el complejo elevador del párpado, complejo elevador en lo que es el párpado superior, pero en el párpado inferior se le conoce como la fascia cápsulo-palpebral. Entonces, en el párpado superior lo que vamos a encontrar es que la porción de músculo estriado va a ser el elevador del párpado superior, y este de aquí va a tener un origen en el ápice de la órbita y se va a extender hacia adelante. Entonces, se va a dividir en una aponeurosis y en un segmento profundo que va a contener fibras de músculo liso, que es lo que se conoce como el músculo de Müller o el tarsal superior. Entonces, esta aponeurosis, ¿qué va a hacer? Va a elevar la lámina tarsal, la lámina palpebral anterior, perdón, y se va a terminar insertando en la superficie posterior del músculo orbicular del ojo. Entonces, por medio de este, termina en la epidermis externa, lo que termina de formar la cresta cutánea del párpado superior. Además de esto, tenemos el músculo de Müller que les estaba mencionando, y este de aquí se va a insertar en el borde superior del tarso palpebral y en el ápice superior de la conjuntiva. Y esto de aquí va a elevar la lámina posterior. Entonces, luego, en el párpado inferior, vamos a tener que el principal retractor es el músculo recto inferior, y este de aquí va a tener tejido fibroso que se va a extender y va a englobar al músculo oblicuo inferior, y este de aquí posteriormente se va a ir a insertar en el borde del tarso palpebral y en el músculo orbicular del ojo. Entonces, aquí las fibras del músculo liso del músculo tarsal inferior se asocian también a toda esta aponeurosis. Además de esto, cabe mencionar que los componentes de músculo liso que están involucrados en lo que son los retractores de los párpados van a tener una inervación simpática, y aquí también es importante mencionar que el tercer par craneal, el motor ocular común, va a inervar al músculo elevador y recto inferior, y es por esto que, por ejemplo, en el síndrome de Horner y en la parálisis del tercer par craneal, una de las manifestaciones clínicas que podemos ver es tosis palpebral. Bueno, entonces ahora hablando en sí ya del músculo elevador del párpado, podemos decir que este músculo es un músculo plano que se va a situar por encima del músculo recto superior, y también se va a encontrar por debajo del techo de la órbita y se va a extender de atrás hacia adelante. Va a tener una inserción posterior que se va a encontrar en el ala menor del esfenoide sobre el conducto óptico, y por delante va a terminar en inserciones cutáneas, tarsianas y óseas. Entonces, las fibras cutáneas, ¿cómo se van a ubicar? Estas de aquí van a atravesar el orbicular de los párpados y se van a fijar en la piel. Luego vamos a tener a las fibras tarsianas, que van a ser mucho más profundas y que incluso algunas de ellas terminan en el saco conjuntival superior. Luego vamos a tener a las fibras óseas o orbitarias, que como su nombre más o menos nos guía, esta de aquí se va a insertar cerca del borde superior de la órbita. También cabe mencionar que este músculo va a estar inervado por el ramo superior del nervio oculomotor. Ahora, hablando del músculo orbicular de los párpados, este de aquí va a tener la función de accionar el cierre de los párpados, y sus fibras musculares van a rodear la fisura palpebral de manera concéntrica y se van a expandir en un tramo corto alrededor del margen orbitario. Y como podemos ver, este es un músculo que va a tener una forma de anillo, va a ser ancho, va a estar aplanado y va a ser delgado. Además de esto, como vemos, algunas de las fibras se van a extender hacia la mejilla o hacia la frente, y se conoce como la porción tarsal del músculo a la parte que está relacionada con los párpados, y la porción pretarsal a la que se encuentra sobre el tabique orbitario. Además de esto, la porción el segmento que se ubica ya por fuera de los párpados se le conoce como porción orbitaria, y la inervación de este músculo orbicular del ojo va a provenir del séptimo par craneal o el nervio facial. Ahora, hablando ya de lo que es de la conjuntiva, esto de aquí es una membrana mucosa que es transparente, además de esto es bastante delgada, y va a cubrir la superficie posterior del párpado, lo que se conoce como conjuntiva palpebral, y la superficie anterior de la esclerótica, lo que se conoce como conjuntiva vulvar u ocular. Esta de aquí es continua, es decir, se continúa con la epidermis en el margen palpebral, con lo que en la unión que se conoce como mucocutánea, y con el epitelio corneal en el limbo. Entonces, esta conjuntiva también va a tener una división, porque, como les mencionaba, va a haber
la conjuntiva palpebral y la conjuntiva ocular. Y estas de aquí donde se van a unir justo en el saco conjuntival, que va a ser el que las une. Entonces tenemos primero la conjuntiva palpebral, que va a ser delgada y va a estar unida a la piel a lo largo del borde libre de los párpados, y está aquí donde se va a encontrar en la cara posterior de los tarsos y de los músculos palpebrales, y esta de aquí va a presentar unos pliegues transversales en la proximidad del saco debido a los movimientos del párpado. Ahora, respecto a la conjuntiva ocular, esta de aquí primero tenemos que tapiza la esclerótica, lo que se conoce como una porción esclerótica, y esta pasa por delante de los tendones de los músculos rectos y por delante del tejido conectivo, que va a prolongar la vaina del globo ocular. Entonces, ya hablamos de que teniendo esta porción esclerótica, pero también va a tener una porción corneal, y esta porción corneal se reduce a un epitelio anterior que va a formar parte de la córnea. Entonces, luego de esto, esa conjuntiva ocular en el ángulo medial del ojo va a ser, del globo ocular, va a estar levantada por la carúncula lagrimal y se va a encontrar extendida de manera lateral a esta por el pliegue cebilunar y va a ser cóncavo en el sentido lateral. Ahora, como les mencioné, estas dos conjuntivas se van a unir, ¿por qué? Por el saco conjuntival. Y el saco conjuntival va a ser una estructura circular, y esta de aquí llega a los surcos orbitopalpebrales por arriba y por abajo, y también a las comisuras palpebrales de forma lateral y de forma medial. Entonces esta de aquí va a estar, esta estructura del saco conjuntival se va a encontrar más alejado de forma lateral de la córnea que medialmente, es decir, se encuentra con más distancia de forma lateral que por la parte medial. Y va a estar más separado de por arriba que de por abajo. Y esta de aquí también va a seguir todos los movimientos que haga el globo ocular. Entonces, como les mencionaba, esta conjuntiva va a ser una mucosa con un epitelio que va a contener glándulas tubulosas, acinosas y también un corión que desaparece a nivel de la córnea. Y ya vamos a ver que estas glándulas son muy importantes para lo que es la fisiología en sí de la conjuntiva y las diferentes funciones protectoras que ejerce. Pero hablando de un poco sobre inervación y sobre vascularización, vamos a ver que esa conjuntiva tiene una vascularización muy rica y que las arterias van a provenir de las arterias palpebrales y de las arterias ciliares, lo que es la parte de la conjuntiva ocular, y que las venas van a seguir un camino inverso y van a ser tributarias, ya sea de las venas palpebrales o de la vena oftálmica. Por otra parte, los linfáticos también, como si recuerdan los vasos de los párpados que formaban ciertas redes, aquí los linfáticos de la conjuntiva van a seguir estos vasos de los párpados. Ahora, relacionado un poco a la clínica, la conjuntiva va a ser muy sensible a las infecciones y esta va a causar que se vuelva edematosa y roja, lo que se conoce como conjuntivitis. Y en cuanto a su inervación, esta de aquí va a ser sensitiva y va a estar proporcionada por nervios que son ramos de los nervios nasociliar, del lagrimal y también de los nervios ciliares. Ahora, hablando un poco de fisiopatología, recordemos que los párpados se van a encontrar cubriendo la entrada de la cavidad orbitaria y que la superficie posterior va a estar cubierta por la mucosa conjuntival, que fue lo que estuvimos hablando sobre lo que es la conjuntiva de la parte palpebral. Entonces, que por esta parte va a estar protegida por la conjuntiva, mientras que la parte anterior, lo que estaba en lo que era la constitución anatómica, recordemos que la primera capa era la piel. Entonces, que entre todas estas capas también va a existir este tejido muscular que va a ser lo que permita que los párpados se puedan tanto abrir como cerrar, y no solo de forma refleja, sino que también va a haber por acción voluntaria de parpadeo, pero ya vamos a ir viendo los tipos de parpadeo. En sí, el parpadeo fisiológicamente es un acto inconsciente, es continuo y es involuntario. Y este de aquí realmente responde en forma refleja a los estímulos del ambiente que se presenten sobre la superficie ocular. El parpadeo va a cumplir diferentes funciones. Una de estas va a ser distribuir la lágrima en forma homogénea sobre la superficie ocular. También va a favorecer la circulación lagrimal sobre la superficie ocular. Va a evitar el deslumbramiento por exposición del ojo a la luz excesiva. También protege al ojo de proyectiles y protege al ojo de la desecación por exposición al aire. En sí, el parpadeo, como les mencionaba, esparce la película lagrimal, protege la córnea y también la conjuntiva contra la deshidratación.
Pero las funciones principales del párpado se pueden clasificar también entre estas fisiológicas y las cognitivas. Entonces, en las fisiológicas tenemos la secreción lipídica por parte de las glándulas de meibomio, también la uniformidad y distribución de la película lagrimal y la protección del globo ocular. Ahora, las cognitivas también son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque permiten la estabilización visual gracias a los sacádicos, que van a hacer movimientos rápidos que permiten el paso del, donde tenemos fijada la vista, este de aquí, la visión pueda moverse de uno a otro lugar rápidamente para poder no perder el equilibrio. Eso también está bastante ligado con lo que es el sistema vestibular. Y los sistemas que nos permiten conocer dónde nos encontramos ubicados también va a permitir regular el flujo de información visual y la reorganización atencional. Entonces, las funciones principales del parpadeo van a ser estas fisiológicas y cognitivas, y también tomar bastante atención a las funciones cognitivas. Ahora, en sí, los movimientos de los párpados se pueden clasificar de una manera muy genérica como movimientos de apertura y movimientos de cierres. ¿Y qué músculos van a estar involucrados de esto? Pues la apertura de los párpados va a depender del músculo elevar del párpado superior, de los músculos retractores del párpado inferior y de los músculos lisos de Müller. Ahora, en cambio el cierre, aquí el principal músculo que va a realizar la prolongación del parpadeo va a ser el músculo orbicular, que como recordamos está inervado por el séptimo par craneal, y este va a ser el principal responsable del cierre del párpado y también del parpadeo. Ahora, en sí, hablando del parpadeo, van a existir 3 tipos de parpadeo. Primero vamos a tener el parpadeo espontáneo, que va a ser el tipo de parpadeo mucho más frecuente, y si bien no hay un mecanismo en sí relacionado exactamente, pero se ha demostrado que se relaciona con la contracción del músculo orbicular mucho más que con la relajación del elevador del párpado superior. Y en sí, el cierre de los párpados va a tener lugar desde el canto externo hacia el canto interno. Ahora, luego de eso también tenemos el parpadeo reflejo, que va aquí, va a estar inducido por estímulos sensitivos, que pueden ser de muchos tipos. Pueden ser por un roce cutáneo, que puede ser también por señales auditivas, por estímulos visuales con luz muy brillante, también por irritación corneal o también por irritación general ocular. También la presencia de que haya un objeto que apareció de pronto en nuestra visión de forma inesperada, o también que exista un objeto amenazante. Estos de aquí van a dar lugar al parpadeo, y esto es lo que se conoce como el reflejo de amenaza. Esto de aquí realmente va a requerir una participación cortical, mientras que por otra parte el parpadeo que se da como reflejo o respuesta a la luz va a tener una relación más bien subcortical. Aparte del parpadeo reflejo y el parpadeo espontáneo, también tenemos el parpadeo voluntario. Y para completar este tipo de parpadeo, lo que se necesita es que participen las porciones preceptal y pretarsal del músculo orbicular. Entonces, en sí, una de las formas que existe de parpadeo voluntario, por ejemplo, es guiñar un ojo, en el que solo se cierra un ojo, y este movimiento lo que va a requerir es la contracción de forma simultánea de las porciones orbital y palpebral del músculo orbicular. También cabe mencionar que tenemos alrededor de 15 parpadeos por minuto, que duran alrededor de 0.3 a 0.4 segundos, y que el periodo entre cada parpadeo varía entre hombres y mujeres. En hombres es de 2.8 segundos y en mujeres es de 4 segundos. Ahora, en cuanto a la fisiología de la conjuntiva tiene muchos roles muy importantes. Pues va a proteger, también va a ser parte de la producción y del reservorio lagrimal. Entonces, en sí, relacionado a lo que es el fin lagrimal, en sí la conjuntiva sí tiene un papel. De aquí va a ser contribuir parcialmente a formar parte de la secreción básica de este material acuoso de la lágrima, pero solo en un 10%. Esto a partir de la secreción de las glándulas lacrimales accesorias. Pero realmente, si hablamos de la parte secretoria de la conjuntiva, tiene una función mucho más importante, que va a ser la producción de mucus por la parte de sus glándulas caliciformes, que van a ser las responsables de su elaboración, que es muy importante para la estabilidad del film lagrimal, también para la transparencia de la córnea. En sí, estas células que producen esta secreción van a ser muy numerosas en el fornix nasal inferior y medio, y también en la conjuntiva palpebral inferior, pero por otra parte van a ser escasas en la parte de la conjuntiva vulvar temporal y van a estar ausentes en la zona pericorneal.
En sí, esta secreción alcanza aproximadamente unos 2.5 microlitros por día. Y también es importante mencionar aquí que el epitelio conjuntival va a secretar lo que es el MUC1 y el MUC4, que van a ser mucinas que la MUC1, una mucina que fija el film lagrimal, y el MUC4, esta de aquí va a formar parte de la porción mucosa de la lágrima. Entonces, todas estas secreciones que se producen por la conjuntiva, sean acuosas o sean mucosas, cabe recalcar que se producen durante las 24 horas del día. Ahora, como les mencioné, la conjuntiva tiene muchas funciones importantes y otro papel que es muy destacado es la protección, porque va a capturar, a neutralizar y también va a expulsar de forma mecánica cuando existan cuerpos extraños pequeños, y esto de aquí lo hace moviéndolos hacia la carúncula para que puedan ser expulsados de forma definitiva con la excreción de las lágrimas. Entonces, esta función es posible debido a que en su superficie, especialmente en la región palpebral y también en la región del fornix, tiene un sistema glandular asociado a surcos y criptas que se conocen como criptas de Henle. Entonces, donde estos pequeños cuerpos extraños que ingresan al ojo, además de esto también cuando ingresan bacterias o también existen materiales de desechos, todos estos de aquí, cuando se encuentran en esta porción, van a ser secuestrados y van a ser cubiertos de moco para que finalmente puedan ser eliminados. Aquí también es importante mencionar que el lead wiper, que esencialmente la única parte del párpado superior que va a limpiar y va a distribuir las lágrimas a través de la superficie ocular, por lo que la conjuntiva tarsal no va a contactar con la superficie ocular oponente. Entonces, en esta parte las células van a estar dispuestas de forma mucho más libremente que un epitelio escamoso, y se asume que el gran contenido de agua que tiene esta va a permitir esta resistencia hidrodinámica que es necesaria para proporcionar un contacto que sea suficiente para la disposición del film precorneal en una capa muy delgadita. Además de esto, la función de protección del ojo no solo se produce por secreciones o no solo por esta función mecánica que captura cuerpos extraños que puedan ingresar, sino que también va a haber una parte biológica que principalmente se encarga de controlar la flora microbiana. Además de esto, esta microbiota de aquí va a ser controlada principalmente porque, como les mencionaba, la conjuntiva es muy rica en vascularización. Además de esto, van a existir muchas células inmunes aquí que son capaces de iniciar y participar en una respuesta inflamatoria defensiva, ya que y además de esta parte de la vascularización, la parte inmunológica, también la superficie de esta va a tener ciertas microvellosidades que permiten atrapar y neutralizar elementos. Entonces, en sí, sustancias que forman parte del epitelio conjuntival van a ser muchas células plasmáticas, principalmente linfocitos y neutrófilos, y también se ha encontrado que puede existir IgM, IgG, IgA, incluso en personas sin enfermedad ocular. Y estos tres roles protectores que les mencionaba, secretorio, mecánico y biológico, en general intervienen en lo que es el barrido de los párpados, y también aquí interviene en todo esto la presencia del lisosoma lagrimal y también la fracción no lisosómica del film, que permite la protección, la función protectora de esta conjuntiva. Entonces, por ejemplo, cuando uno de estos mecanismos se ve inhibido, lo que va a suceder es que van a empezar a proliferar los gérmenes, y es por eso que se desarrollan infecciones en ciertos casos cuando se alteran todos estos mecanismos de protección. Ahora, otra función que tiene la conjuntiva que también es importante va a ser que es un sitio de depósito para las lágrimas. Y esto de aquí no solo se va a cumplir en la zona rugosa que está detrás de los párpados y en los fondos de saco, que se conoce como espacio freático, sino que también en pacientes que tengan oclusión de las vías lagrimales. Ciertos estudios han demostrado que a pesar de que, o sea, que en pacientes que tienen esta obstrucción, se hicieron estudios con sustancias como el tecnecio, y se ha visto que el saco conjuntival al final termina siendo reabsorbido, lo que se explica que la conjuntiva tiene una acción de reabsorción a partir de la capacidad fagocítica de su propio epitelio y también de los grandes espacios intercelulares que quedan entre los desmosomas. Entonces, no solo es en esta zona rugosa, sino que con estos estudios se ha ido viendo que en general esta capacidad fagocítica también, y también estas estructuras entre las uniones celulares del epitelio también permiten la reabsorción de las lágrimas.
Y en general, todas estas funciones que tiene el epitelio, o sea, de formación, de preservación, de distribución, también de protección, de mantenimiento o de drenaje del film lagrimal, dependen de muchos factores que deben de ser adecuados para que se pueda mantener la homeostasis en lo que es la conjuntiva. Y uno de esos primeros es que exista una adecuada frecuencia del movimiento palpebral, es decir, que haya un parpadeo adecuado. También que existe una buena tensión de posición desde de los párpados alrededor del globo ocular. También que los bordes palpebrares tengan una orientación exacta. También que los puntos lacrimales se encuentren con una posición adecuada en relación al ojo. Además, también la plica semilunar y la carúncula deben de estar en una posición adecuada. Además de esto, la secreción, ya como les hablé, había secreción mucosa, también había secreción acuosa. Toda esta debe de ser normal, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente en cuanto a su contenido de todas las sustancias que ya les fui mencionando, y también que exista un drenaje adecuado de lo que es el sistema lagrimal. Entonces, cuando la conjuntiva y también el sistema lagrimal funciona en forma armónica, se menciona que esto de aquí es como una entidad única. Cuando estos funcionan de forma armoniosa es como si fueran uno solo, y estos permiten, al final de cuentas, mantener lo más importante, que va a ser la conservación de la integridad ocular y también el mantenimiento de la función visual. Y listo, Doc, estas son las referencias y muchas gracias. Muy bien, doctora. Vamos a hacer lo siguiente. Por favor, ¿cuánto tiempo falta para que se termine la reunión? No, Doc, esta reunión no tiene tiempo límite. Muy bien. Entonces voy a conectar. Necesito, bueno, ni modo. ¿Puedes mandarme el ID para intentar comunicarme a través de la laptop o voy a tener que ingresar por el celular nuevamente? Mándeme el ID, por favor. Ya le envié al WhatsApp, Doc. Listo. Voy a intentar compartir desde el celular. Por favor, cuéntenme si se ve mi presentación. Sí, ¿Estrabismo? sí se ve, Doc. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Voy a tener que hacerlo a través por una cuestión de tiempo, a través del celular. Bien, vamos a hablar de estrabismo. Como pueden ver en la imagen que nos corresponde, los ojos deben estar alineados para permitir que las imágenes retinianas de un objeto se formen en la fobia de cada ojo. Esto se corresponde a correspondencia retiniana, ¿sí?
Quiere decir que si yo estoy mirando un objeto con este ojo, el mismo objeto está en el punto exacto de la retina, mirándose con el otro ojo. Y no olviden que el ojo es como una cámara de fotos y la computadora es el cerebro. Las dos imágenes van a fusionarse en una sola. Esto se llama fusión. Es una propiedad importantísima que debemos recordar. En la figura que ustedes pueden revisar a continuación está lo que les acabo de mencionar. Una imagen de cada fobia se corresponde con la contralateral, van a procesarse en la corteza, fusionarse en una sola imagen binocular. Y para esto viene todo lo que su compañera muy bien se esforzó en indicar respecto a la motilidad ocular. Antes de continuar, quiero indicar que la presentación previa respecto a la anatomía del párpado y de la conjuntiva también estuvo muy didáctica. Estuviste muy bien, doctora. Sigan así. El ojo, entonces, tiene riendas, que son los músculos extraoculares, que lo van a llevar en diferentes posiciones. Si no hay esta alineación ocular, vamos a tener lo que se conoce como estrabismo. ¿Y qué es el estrabismo? El estrabismo puede estar latente y eso se llama foria, o puede estar manifiesto en donde está perfectamente, es evidente la desviación ocular y eso se llama tropia. Tenemos un ejemplo en donde la fobia del ojo está fijando y la fobia del ojo contralateral está en otra dirección. Esto nos va a dar confusión o visión doble, diplopia, porque cada fobia está recibiendo imágenes diferentes. Es lo que se conoce como diplopia o confusión. Y si nosotros tenemos este problema, estamos hablando de un paciente, un adulto que de pronto tuvo una isquemia del nervio del sexto par que inervaba el recto lateral, recto externo del ojo derecho, y el paciente no puede realizar este movimiento de ducción derecha. Cuando realiza el movimiento conjugado de los ojos, puede hacer una levoversión, pero intenta hacer una dextroversión y el ojo izquierdo completa el movimiento, pero el ojo derecho se detiene. Entonces, al ocurrir esto, va a tener una visión doble, una diplopia horizontal. Y esto es terrible. ¿Cómo puede el adulto evitar esta diplopia? Debe ocluirse un ojo cuando esté en esa posición. En posición primaria, de frente, no va a tener visión doble, pero obviamente cuando lateralice la mirada va a tener este problema. El niño, en cambio, y aquí viene aquello que mencionábamos en la maduración de la visión, que hay una etapa en donde la visión, la maduración, la vía visual en el niño es vulnerable, la vulnerabilidad. Y en esta etapa, que tiene tanta plasticidad, no va el niño a taparse un ojo para evitar la visión doble. Lo que va a hacer el cerebro es suprimir esa parte de la imagen doble. Quiere decir que va a hacer un escotoma de supresión. Y la imagen, cuando esté en esa posición de la mirada, si hacemos un campo visual en la zona en donde habría la confusión, la visión doble, vamos a tener una sombra y esto se conoce como escotoma de supresión. Este ejemplo de esta niña, vemos que en posición primaria el ojo izquierdo está mirando de frente, pero el ojo derecho está
desviado hacia nasal. Esto se conoce como endotropia. Y el ojo que está fijando, evidentemente, la mácula va a estar perfectamente desarrollada, la visión en esta zona, pero en el ojo que está desviado, sabemos que de acuerdo a la edad de la paciente, menores de 7 años, va a tener allí un escotoma de supresión. Y fijémonos en el gráfico inferior, en donde estamos haciendo una prueba de cover test. Las personas que están rotando vieron cómo se realiza, cómo se rompe la fusión ocular. Tapo un ojo y ese momento la fusión, la imagen en el cerebro, ya no está presente, solamente está estimulado el ojo que está desocluido. Y cuando desocluyo el ojo que estoy investigando, va a llegar, va a retomar la fijación, el ojo que estuvo suprimido, va a retomar la fijación, llegando desde el lugar en donde estuvo ganándole la fuerza muscular para que se desvíe. ¿Sí? Ya veremos ejemplos más adelante. Entonces, retomemos la clasificación de los estrabismos. Sabemos que pueden ser manifiestos o tropias, latentes o forias, congénitos, desde el nacimiento, adquiridos por trauma, tumores, problemas de irrigación, isquemia, que nos pueden paralizar determinado músculo, porque se isquemiza determinado nervio, determinado par craneal, y también de acuerdo a la posición. Pueden ser cuando el ojo está desviado hacia superior, será una hipertropia, hacia inferior, hipotropia, hacia temporal o fuera, exotropia, hacia nasal, endotropia. Asimismo, en este ejemplo inferior, vemos cómo estamos realizando un test que se llama test de Hirschberg, en donde a unos 50 centímetros colocamos una fuente de iluminación y la luz debe caer justo en el centro de la pupila. Aquí el test de Hirschberg será 0 grados. No tiene desviación, pero si el ojo está desviado, evidentemente miren, como en el gráfico, la fuente de luz está desviada hacia el limbo, hacia la parte periférica de la córnea del ojo. La luz en un ojo cae en el centro y en el otro hacia la parte externa. Y evidentemente el ojo está desviado hacia nasal. Eso se conoce como endotropia. La niña tiene endotropia. Este niño tiene exotropia, está desviado hacia temporal. Este paciente tiene un test de Wilczewski positivo. Fíjense en el primer gráfico en donde presenta una tortícolis. Tiene una tortícolis vertical. El mentón está inferior y lateralizado. Hoy tuvimos un paciente en la consulta que presentaba una paresia del oblicuo mayor del ojo derecho y llegó a la consulta aparentemente sin ningún problema, pero él mencionaba que debía realizar una elevación del mentón, una tortícolis, una elevación del mentón para tratar de compensar esta diplopia vertical que presentaba. Entonces, la inspección cuando llega el paciente es fundamental para sospechar determinada patología. En este caso, la tortícolis nos está hablando de alteración de los oblicuos. Vemos cómo lateralizando la cabeza del paciente, vamos a conseguir que el test de Wilczewski sea positivo, en donde podemos apreciar que el ojo tiene una hipertropia. El ojo derecho está en hipertropia cuando rompemos esta compensación que la tortícolis del paciente está tratando de perseguir. En este ejemplo, además tenemos hipertropia en el caso del paciente masculino y de la niña, y en el ejemplo inferior, en el siguiente, perdón, vemos cómo un paciente tenía una endotropia prequirúrgica, es la primera fotografía, y la segunda es postquirúrgica.
en el ejemplo superior e inferior. Son dos pacientes distintos. Y aquí viene el concepto de cuando tengo estrabismo, debo pensar en una solución quirúrgica que va a evitar esta situación en el niño. Básicamente cuando estamos en la maduración visual de estos escotomas de supresión, en el adulto puede ser netamente estético porque ya era instalado el escotoma y básica, o si es que no hay alteración en la función, fue un estrabismo adquirido, vamos a poder suprimir la visión doble que tanto disconfort provoca en el paciente. Y recordemos los conceptos de su compañera. La misma fuerza de contracción, de estímulo para un músculo es exactamente igual en el músculo contralateral. Tienen ahí las leyes de Hare y las de Sherrington de esta estimulación nerviosa muscular. Cuando yo tengo una hiperfunción muscular, tengo entonces que debilitarle al músculo. Y aquí viene otro concepto importante. Si es que tengo una inserción muscular en determinada parte del globo ocular y para debilitarle el músculo, ¿qué debo hacer? Disminuir, este es el músculo, este es el globo ocular, disminuir la zona de contacto de contracción del músculo sobre la superficie ocular. ¿Cómo lo hago? Le desinserto y le retroinserto más hacia atrás al músculo. De esta forma, al contraerse, se va a contraer sobre menos superficie de área del globo ocular y lo habré debilitado. Entonces, aquí tiene una buena superficie de contracción, pero lo quiero debilitar, lo desinserto, lo pongo más hacia atrás y va a contraerse, pero en menos área del globo ocular y de esta forma tendré un debilitamiento muscular. Asimismo, tengo que actuar en los dos ojos. En el caso, vemos el ejemplo, el niño tiene una endotropia del ojo derecho. Si hago el cover and cover, cubro un ojo, descubro el contralateral, voy a descubrir que cuando rompo la fusión, a veces se desvía un ojo y luego se desvía el otro ojo. En este caso tiene una endotropia con el ojo izquierdo dominante. Y si yo quiero evitar que exista el escotoma de supresión, lo que haré es ocluir, de acuerdo a la edad del paciente, determinadas horas al día, un ojo por día. Es decir, quiero evitar que exista el escotoma de supresión. El niño tiene 3 años de edad. Hoy le taparé el ojo derecho 3 horas, no más. Y mañana le taparé el ojo izquierdo 3 horas. De esa forma, el ojo que está desocluido está fijando, está estimulando, recibiendo el estímulo y evitando la ambliopía o deprivación de esa zona de la retina. Estoy evitando que exista el escotoma de supresión mientras tomo la decisión quirúrgica. El debilitamiento muscular se hace de acuerdo a tablas internacionales y se puede medir las dioptrías prismáticas que tiene la desviación y voy a realizar el retroceso, la retroinserción muscular en milímetros con un estándar ya instaurado internacionalmente. En este otro ejemplo, una niña que tenía una desviación temporal, entonces quiere decir que si el ojo está desviado hacia afuera, está hiperfuncionando ¿qué músculo? El recto lateral. ¿Cómo voy a debilitarlo? Voy a retroinsertarlo para que haya menos superficie de contacto cuando se contrae el músculo por superficie del globo ocular. Y haré lo mismo en el ojo contralateral por estas leyes en donde la misma fuerza que estoy enviando a un músculo la envío al otro. Por eso debo retroceder los dos músculos, aunque aparentemente un ojo sea el que está desviado. El estrabismo también puede darnos sospecha de enfermedades terribles como un tumor intraocular, el retinoblastoma, que es cáncer, ¿sí? Es una neoplasia y que evidentemente pone en riesgo la vida del paciente. Puede manifestarse por una desviación. Si el tumor está a nivel de la fobia, ese ojo no está viendo y se desvía. En este ejemplo, se puede evidenciar que no hay un reflejo de la retina que se devuelve en esa fotografía, sino que hay una masa blanquecina, eso es una leucocoria, así se denomina, y en donde algo está creciendo detrás.
Por esto, cuando tenemos sospecha de estrabismo, debemos de hacer un examen completo para investigar que no haya una causa orgánica intraocular, perdón, que nos esté explicando esa desviación. Ya sabemos que puede ser congénita por alteraciones a nivel muscular. Es fundamental todos los test que vamos aprendiendo, el test de Bruckner del reflejo pupilar a 50 centímetros, coloco el oftalmoscopio directo y la luz sobre la pupila y me tiene que devolver el reflejo de la retina viva, un reflejo como de una luz de auto que se enciende en la noche. Si es que no hay este buen reflejo, de vuelta este reflejo de pupilar, de Bruckner, voy a tener sospecha de una masa, de una hemorragia vítrea, de un desprendimiento de retina, entre otros. Por esto es fundamental en atención primaria, un estrabismo puede ser tan sencillo como lo que les estoy comentando, un problema netamente muscular o tan terrible que ponga en riesgo la vida del paciente. No olvidemos el reflejo luminoso que ya les he mencionado y vemos aquí otros ejemplos en donde subjetivamente estoy midiendo por grados la desviación. También en consulta me vieron utilizar hoy los prismas. Los prismas me ayudan a desviar la luz y me van de acuerdo a la gradación de la desviación del ojo, voy a colocar determinado prisma con determinada gradación y eso ya objetivamente me va a ayudar a medir el estrabismo. Más o menos existe una regla de que si yo tengo un test de Hirschberg positivo de desviación de 15 grados y mido con los prismas cuánto realmente es esa desviación, voy a tener el doble, 30 dioptrías prismáticas. Más o menos esta es la relación. No olviden que en los niños no puedo evidenciar la agudeza visual con tablillas de lectura. Deberé hacerlo como reacciona a determinado objeto. Si fijas, centra, mantiene la mirada. Tenemos aquí en este gráfico un tambor que tiene líneas blancas y líneas negras que nos van a dar contraste y esto nos va a ayudar cuando muevo este tambor a la refijación del ojo, el nistagmus optoquinético. Esto se evidencia cuando vamos en un auto y miramos por la ventanilla y estamos en una arboleda, tenemos una arboleda al lateral y vemos cómo los árboles van pasando y el ojo va refijando. Ahí aparece un nistagmus, fijaránse, un nistagmus optoquinético en donde involuntariamente el ojo está retomando la fijación. Este tambor que está en la gráfica nos puede ayudar para personas que son simuladores y que dicen que de pronto dejaron de ver y hacemos la prueba y vemos que anatómicamente está perfecto y además el nistagmus optoquinético nos dice que está refijando, entonces este paciente está simulando. Evidentemente hay otra forma de más objetiva aún de evaluar la agudeza visual y que no olviden que es el test de potenciales visuales evocados, en donde las ondas eléctricas van a indicarnos la actividad del nervio. El cover test, aquí estamos ocluyendo un ojo y vemos cómo al desocluirlo retoma la fijación desde el lugar en donde está ganando la fuerza muscular. Esto es básicamente el test de refijación. Y tengo ejemplos allí de falsos estrabismos. El paciente CBB tiene epicanto. ¿Qué es el epicanto? Los pliegues palpebrales oblicuos, el puente nasal ancho, y es una razón de referencia frecuente al oftalmólogo por parte del pediatra, en donde parece, según los padres o el médico que le refiere, que desvía los ojos. Si tenemos una versión lateral derecha, el ojo izquierdo va a perderse este pliegue. Y pasa lo mismo en la versión izquierda.
Quiere decir que parece que se desviara el ojo. ¿Cómo sabemos si ocurre esto? Con un sencillo test desde la iluminación que te va a caer en el centro de la pupila, el test de Hirschberg. Y también, evidentemente, un examen completo con un fondo de ojo para ver cómo están las estructuras internas oculares, porque puede existir epicanto y estrabismo, epicanto y retinoblastoma. Tengo que hacer un examen completo para descartar este problema. Debo investigar. Aquí tenemos el ejemplo de cómo estoy midiendo la desviación con estas prismas que se colocan sobre el ojo y el vértice del prisma va dirigido hacia el lugar de la desviación. Hasta que logro centrar el reflejo pupilar, voy a tener el monto de la desviación que voy a traslocar a unas tablas internacionales en donde voy a saber cuántos milímetros voy a retroceder o debilitar determinado músculo. Y aquí también voy a mencionar otro concepto, no solamente el debilitamiento muscular, debo indicar, si tengo un músculo que es muy débil, deberé reforzarlo. El mismo ejemplo, el ojo está desviado hacia temporal, voy a debilitar el músculo recto lateral, retroinsertándolo, ¿cierto? No es suficiente porque tiene una desviación de 70 dioptrías prismáticas, que es muchísimo. Tengo que reforzar ¿qué músculo? El recto medio. ¿Y cómo lo hago? Viene el mismo concepto. Voy a aumentar el área de la superficie ocular sobre la que el músculo se va a contraer. ¿Y cómo lo haré? No le puedo al pobre músculo adelantar. No voy a ponerle sobre la córnea, eso es imposible. Lo que voy a hacer es recortarle al músculo. Le corto una sección y al contraerse, va a contraerse de acuerdo al diámetro muscular sobre una mayor superficie del globo ocular. Este es un concepto básico del tratamiento quirúrgico de los estrabismos. Y vemos la agudeza visual, como puede verse con las tablas que su compañero muy bien indicó, el AC de Landau, la cartilla de Snellen. Aquí tenemos estrabismos de causa orgánica, en donde no hay una buena fijación, puede ser una catarata secundaria, puede ser un glaucoma, y tenemos un niño que tiene un buftalmus, el ojo es terriblemente grande y ese ojo no ve. Afortunadamente en ese caso es asimétrico, tiene afortunadamente glaucoma solo en un ojo y el otro sí logra ver. Tenemos el ejemplo triste de retinoblastoma, en donde hay un tumor que está evitando que haya un reflejo de la retina a través de la pupila. Y tenemos otro tipo de causa de estrabismo. Nuevamente, su compañera había hablado de convergencia, divergencia, ¿cierto? Y su compañero también había hablado de acomodación. La presbicia, por ejemplo, que era un error de refracción, era falta de acomodación. El cristalino es un lente que ya veremos anatómicamente su estructura en el capítulo que nos corresponda, que va a deformarse, va a acomodarse para enfocar mejor los objetos en la retina de lejos o de cerca. Este lente yo les había indicado que tiene una característica de acomodación de hasta 10 dioptrías en el niño, y por eso recordarán que al niño hay que hacer el examen con cicloplegia, dilatada la pupila y paralizado el músculo de acomodación del cristalino. En ese ejemplo que ustedes ven, hay una niña que está desviando el ojo hacia nasal, pero miren lo que pasa después de que se le ha colocado lentes. El ojo ya no está desviado. ¿Y esto por qué ocurre? Porque esa niña tenía hipermetropía. Tenía una hipermetropía me estoy inventando, de 6 dioptrías, de medida, más 6, la medida de lentes. Un ojo muy pequeño. Y el cristalino se deformaba tanto para lograr enfocar, porque la niña veía borroso. Y cuando nosotros realizamos esta acción de lectura, ahorita voy a leer, voy a simular leer, mis ojos ¿hacia dónde se dirigen? Hacia nasal. Está acomodando mi cristalino y el reflejo de acomodación, visión cercana, estoy acomodando, va tomado de la mano del reflejo de convergencia. Quiere decir que
Aún en la visión lejana, el cristalino de esta niña está intentando acomodar y se deforma y tiene aunado el reflejo de convergencia y el ojo va a desviarse hacia nasal. ¿Sí? Tenemos una paciente que tiene estrabismo y podemos entonces, en el estrabismo de tipo acomodativo, evitar la cirugía. ¿Cómo? Poniéndole toda la medida en los lentes que necesita para de esta forma relajar la acomodación. Mientras conseguimos esto, hay que conseguir asimismo que la visión del ojo que está desviado se desarrolle. Y para esto ocluimos, recordarán, alternadamente los ojos para estimular la zona de la retina que está intentando conseguir este escotoma de supresión para evitar la diplopia. El estrabismo debe sugerir entonces ambliopía. ¿Pueden ver la imagen inferior? ¿Se ve la imagen inferior? Sí, doc. En donde está dibujado el escotoma de supresión. Un ojo está enfocando un árbol, el otro ojo está enfocando una zona distinta. Entonces, desafortunadamente, la fobia que está enfocando perfectamente la imagen del árbol es la que se está desarrollando. Y en el ojo contralateral, para evitar esta confusión o diplopia, va a haber un escotoma de supresión. Esto se trata penalizando un ojo alternadamente para obligarle a desarrollar visión en esa zona. Muchas gracias por su atención y en honor al tiempo se ha concluido esta parte de la clase. Muy bien, vamos entonces a vernos más adelante para completar estas charlas. Vienen las patologías del segmento anterior. Cuando les toque hablar de infecciones, ahí yo pongo síntomas, signos y tratamiento. El tratamiento tienen que hablar de antibióticos y en los antibióticos deben saber que existen microorganismos gram positivos, gram negativos y qué fármaco es acorde para emplearse para determinado patógeno. Sabiendo que en la superficie ocular los más comunes son los que son saprófitos de la superficie ocular. Estafilococo, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, doctores, que tengan buenas noches. Doc, si se pudiese quedar un ratito después de que salgan todos.